Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue el triunfo de la selección uruguaya sobre Ghana, que lamentablemente no le alcanzó al combinado nacional charrúa, que está eliminado de este Mundial de Qatar. Lamentablemente no pudo conseguir el objetivo, necesitó un gol más. En el minuto 91 de partido en el otro estadio, Corea del Sur se puso en ventaja sobre Portugal, y si bien Uruguay estuvo clasificado prácticamente durante 70 minutos desde la apertura de este partido con el tanto de Georgian de Arrascaeta hasta que Corea del Sur dio vuelta a su compromiso frente a Portugal, la realidad es que el conjunto sudamericano se puede decir que pierde la clasificación en los primeros dos compromisos. Ese segundo tanto que le marcó Portugal de penal en el cotejo pasado terminó decretando la eliminación, porque Uruguay no quedó afuera por puntos, tuvo la misma cantidad que Corea, no quedó afuera por diferencia de gol, la misma que Corea, pero termina quedando afuera por goles a favor, porque el equipo surcoreano marcó 4, mientras que los uruguayos marcaron solo 2. Por el lado de Ghana, un empate les hubiera alcanzado para pasar a la siguiente fase, pero no jugaron un buen partido. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el 11 que dispuso Otto Addo para Ghana en este compromiso ante Uruguay. Dos modificaciones. Decidió cambiar a los dos laterales porque ingresaron Alidou Seydou y Abdul Rahman Baba en los lugares de Tarek Lamptey y de Gideon Mensah, que son los dos marcadores de punta que habían jugado el partido frente a Corea del Sur, que había sido justamente victoria del equipo africano. Es por eso que los 11 para este importante compromiso ante Uruguay fueron los siguientes: en el arco, Laurens Ati; los 4 defensores, Alidou Seydou, Daniel Amartey, Mohamed Salisu y Abdul Rahman Baba; los 2 mediocampistas centrales, Thomas Partey y Salis Abdul Samed; los 3 mediocampistas un tanto más adelantados, por derecha, autor de 2 goles frente a Corea del Sur, Mohamed Kudus; por el centro, el número 10 y capitán del equipo, André Ayew; por la izquierda, su hermano, Jordan Ayew; y la referencia de área fue Iñaki Williams. Y por el lado de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, además de realizar un cambio de esquema porque no le había servido la línea de 5 defensores contra Portugal, por lo que volvió a jugar con 4, realizó un cambio en cada línea, es decir, 3 modificaciones para intentar ganarle a Ghana. El único resultado que le servía como para tener alguna mínima posibilidad de pasar a la siguiente fase. Los 11 de Uruguay para este compromiso, teniendo en cuenta que ingresaron Facundo Pelistri, Georgian de Arrascaeta y Luis Suárez en los lugares de Diego Godín. Salió el capitán del equipo, también salió el 5 posicional Matías Vecino y también se mantiene en el banco Edinson Cavani. Los 11 son los siguientes: Sergio Rochet en el arco, los 4 defensores, Guillermo Varela lateral por la derecha, José María Jiménez y Sebastián Coates los 2 centrales y Matías Olivera el lateral por la izquierda; los 4 mediocampistas, de un lado Facundo Pelistri, del otro Georgian de Arrascaeta, y los 2 mediocampistas centrales, Federico Valverde un poco más suelto y más posicional, Rodrigo Bentancur, y la pareja de delanteros fue Luis Suárez y Darwin Núñez. Vamos a comenzar analizando el primer tiempo intenso que hubo entre Ghana y Uruguay, porque pasó absolutamente de todo. Recordemos que ya habíamos tenido hace 12 años en Sudáfrica 2010 un encuentro por los cuartos de final muy intenso, seguramente el más intenso del último tiempo en la historia de los mundiales entre una selección sudamericana y otra africana, y es por eso que este compromiso avecinaba a ser algo parecido, porque el conjunto uruguayo necesitaba sí o sí obtener los 3 puntos, porque a Ghana a lo mejor le alcanzaba con empatar. En caso de que eso sucediera, había que esperar que Corea no le ganara a Portugal. En caso de que los surcoreanos consiguieran los 3 puntos, iban a tener que mirar la diferencia de gol, y hubo absolutamente de todo en esta primera parte. Para empezar, Sergio Rochet, arquero uruguayo, comete un penal sobre Thomas Partey. El árbitro en primera instancia no lo sanciona, pero a instancias del VAR, que lo llama para revisar la pantalla a un lado del campo de juego, finalmente termina sancionando tiro libre directo desde los 12 pasos para el equipo africano. Ghana tenía absolutamente todo para ponerse en ventaja porque había empezado un poco mejor en el partido. Uruguay, como dije antes cuando repasé la formación, había cambiado en relación a los anteriores compromisos porque necesitaba más hombres en la mitad de la cancha con buen pie, y es por eso que Matías Vecino no fue el 5 posicional y jugó Georgian de Arrascaeta, que iba a terminar siendo un hombre muy importante. Sin embargo,
A los 20 minutos de la etapa inicial había penal para Ghana. André Ayew, número 10 y capitán del equipo, se iba a hacer cargo de la definición y dispara muy lentamente. Una carrera muy pero muy corta y un remate muy anunciado al palo izquierdo abajo que Rochet, que en principio podía llegar a convertirse en villano después de lo que fue una salida tarde que provocó el penal en primera instancia, ahora detiene este disparo de André Ayew y el partido continuaba igualado 0-0. Corrieron los minutos y 6 más tarde, a los 26 de la etapa inicial, llegaría la apertura del marcador. Centro de derecho a izquierda, la pelota le queda a Luis Suárez dentro del área, se saca muy bien un hombre de encima, remata, el arquero Atí logra amortiguar un poco el balón, pero la defensa del equipo africano estaba totalmente dormida, no reaccionó absolutamente nadie y por detrás de todos Georgian de Arrascaeta de cabeza termina convirtiendo la parcial victoria para el equipo uruguayo, que con este resultado, teniendo en cuenta que se escuchaba en el otro estadio que Corea del Sur y Portugal estaban igualando 1-1, pasaba de ronda como segundo. Obviamente lo que tenía Uruguay, además de que tener que ganar en contra, era que Corea del Sur, al haber perdido solo por un gol contra Ghana, mientras que Uruguay lo había hecho por 2 goles de diferencia frente a Portugal, necesitaba sí o sí ganar y que Corea del Sur no lo hiciera, y en caso de que ambos lograran un triunfo, Uruguay tenía posiblemente ganar por 2 goles de diferencia más de que lo hiciera el equipo surcoreano. Así que Uruguay siguió yendo al frente como debió haberlo hecho durante los 2 partidos anteriores, cosa que no hizo a mi entender, y terminaría convirtiendo el segundo a los 32 minutos antes de finalizar la primera etapa. Una buena jugada entre los atacantes, Darwin Núñez se la baja a Luis Suárez, este da un pase por elevación a Georgian de Arrascaeta y nuevamente el mediocampista del Flamengo casi de volea sin que la pelota toque el piso marca el segundo. Uruguay se iba al descanso ganando justamente 2-0 después de lo que fueron los primeros 15-20 minutos iniciales buenos de Ghana. Después fue todo del conjunto sudamericano que hasta el momento estaba clasificando a los octavos de final. En el segundo tiempo las acciones frenaron un poco. Era obvio que Ghana tenía que salir a adelantarse porque sabía que con una igualdad le alcanzaba para clasificar, pero el hecho de adelantarse tanto en el campo de juego hacía que obviamente iba a dejar espacios y la defensa de Ghana dejó mucho que desear durante todo el torneo. De hecho, es uno de los equipos que ha recibido mínimamente 2 goles por partido. Le convirtió 3 Portugal en la primera jornada, le marcó 2 Corea del Sur en la segunda fecha y ahora Uruguay le vuelve a convertir 2 tantos en tan solo 32 minutos de iniciado el partido. Un equipo ganés que en cuanto al poderío ofensivo no es mucho tampoco, porque no es que tenga grandes jugadores de jerarquía, pero por lo menos son futbolistas que cumplían su labor y su función dentro del campo de juego correctamente. En cambio, a la hora de defender, Ghana era muy pobre y sabía que a la hora de atacar iba a producir espacios que Uruguay seguramente hubiera aprovechado. Sin embargo, no pasó ni una cosa ni la otra. Ghana no atacó mucho, sacando los últimos 10 minutos de partido, donde sí generó 2 situaciones de gol verdaderamente muy claras, un mano a mano fallado y también una gran atajada de Rochet que evitó en ese momento el descuento del conjunto africano, y Uruguay en ningún momento pudo contragolpear de manera correcta. Parecía por momentos que el conjunto sudamericano se estaba conformando con el 2-0, porque sabían que en el otro estadio Corea del Sur y Portugal estaban igualando 1-1, lo que significaba que el 2-0 a favor del equipo uruguayo le alcanzaba para pasar a la ronda de octavos de final. Obviamente, cuando escucharon que Corea había dado vuelta al partido, no quedó otra que adelantarse en el terreno de juego como para intentar justamente marcar ese tercer tanto que le diera la diferencia de gol a favor. Ahora voy a explicar bien cómo finalizó el grupo en sí, pero Uruguay no termina quedando eliminado por diferencia de gol, sino que termina quedando eliminado por goles a favor. Corea del Sur terminó convirtiendo 4 en los 3 partidos, 2 frente a Portugal en el día de la fecha y 2 frente a Ghana en la jornada pasada, mientras que Uruguay únicamente convirtió los 2 que le marcó al equipo africano en el resumen del video que estoy haciendo en este momento.
Uruguay no sabemos en definitiva si merece o no quedarse afuera del Mundial. Claramente lo hecho en los 2 primeros compromisos no alcanzó. Mucho se habló de que Diego Alonso, el entrenador, había cambiado un poco la propuesta en relación a todo lo que había hecho durante este año de trabajo. Clasificó ganando los primeros 4 partidos en las eliminatorias sudamericanas, es decir, los primeros 4 de Alonso y los últimos 4 para Uruguay en las eliminatorias, de una manera bastante ofensiva, y hasta terminó saliendo tercero por detrás de Brasil y Argentina. Sin embargo, en los 2 primeros partidos de este mundial tuvo una propuesta bastante más defensiva y cautelosa, lo que hizo que el conjunto uruguayo prácticamente no tuviera situaciones de gol, y eso provocó que no pudiera convertir tantos. El hecho de tener que salir con todo en este partido ante Ghana hizo que, más allá de tener un penal en contra, algo que a cualquiera le puede pasar porque en un error defensivo o en una virtud del rival siempre puedes tener una jugada desafortunada, pero ya en el primer tiempo se veía otra intención del conjunto uruguayo. No le alcanzó, lamentablemente. Se vuelve en primera ronda después de lo que fueron 3 mundiales anteriores en los que Uruguay había pasado la primera fase, porque en Rusia 2018 llegó a cuartos de final, porque en Brasil 2014 llegó a octavos de final y porque en Sudáfrica 2010 salió cuarto, es decir, llegó mínimamente a semifinales. Ahora Uruguay se despide en fase de grupos. A Ghana lamentablemente le pasó lo mismo porque necesitaba un empate. ¿Y cómo finalizó este grupo H, el anteúltimo grupo que va a terminar en este mundial? Todavía falta el grupo G, que componen Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Pero hablando ahora de este grupo H, Portugal primero con 6 puntos, producto de las victorias conseguidas ante Ghana y frente a Uruguay. Segundo finaliza el equipo surcoreano con 4 unidades, producto del triunfo ante Portugal, de la igualdad ante Uruguay en la primera jornada y obviamente la derrota ante Ghana. Uruguay también termina con 4 puntos, pero termina abajo de Corea del Sur al tener tan solo 2 goles a favor contra 4 del conjunto asiático, mientras que Ghana finaliza en la última colocación, habiendo perdido 2 partidos frente a Portugal en la primera jornada y frente a Uruguay en esta tercera fecha. Consiguió un triunfo en el segundo partido frente a Corea del Sur.